Que el Señor los bendiga a todos. En esta hora yo voy a hablar de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Estamos conmemorando Semana Santa y estamos conmemorando esas fechas que fueron muy dolorosas para Jesús. No olvidemos que Jesús se hizo hombre. Su palabra dice que Él se hizo hombre. Él se hizo como tú, Él se hizo como yo, carne y hueso. Nació de una mujer como nacemos tú y yo. Mucha gente dice, Él era Jesús. Él tenía el poder de Dios porque Él era el Hijo de Dios. Sí, pero también es verdad que Él vino y sufrió todos los dolores, dice varón experimentado en quebranto. En todo dolor fue experimentado. Él experimentó lo que tú y yo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida: la soledad, la alegría, la tristeza, el abandono. Él ha experimentado muchas cosas que tú has experimentado: el rechazo, las críticas, las burlas, el que te pisoteen y todas las cosas que hemos experimentado como seres humanos. Él las experimentó. ¿Era Jesús? Sí, era Jesús. A veces decimos no podemos compararnos con Jesús. Bueno, humanamente, espiritualmente quizá no, quizá jamás, porque Él tenía totalmente su fe al 100. Él tenía el poder de Dios porque Él sabía que venía de Dios. Él sabía quién era su Padre. Pero humanamente, carnalmente, Él experimentó todo lo que nosotros sentimos, todo lo que a nuestra carne le hiere, todo lo que a nuestro espíritu le duele. Él lo experimentó. Él se decepcionó, Él fue defraudado, a Él le fallaron, a Él lo engañaron, a Él lo vendieron, a Él lo azotaron, a Él lo escupieron, a Él lo pisotearon, a Él lo clavaron en esa cruz. Entonces el día de hoy vamos a hablar de las 7 palabras de Jesús. La primera palabra está en Lucas 23:34. Quiero que se note, amada persona que me escuchas, cuán grande era el amor de nuestro Señor Jesucristo, que aún en la cruz del Calvario nos dio el primer lugar. Aún ahí en medio del tormento, viniendo de haber caminado no sé cuántos kilómetros, siendo azotado, cargando una cruz que pesaba yo no sé cuántos kilos, aún ahí después de ser clavadas sus manos, sus pies en esa cruz, lo primero por lo que pidió fue por ti y fue por mí. Fue por aquellos que lo crucificaban, fue por aquellos que lo acusaban, por aquellos que habían gritado crucifícale. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes algo? Déjame decirte que Jesús te ama tanto que tienes tú un lugar muy especial en su corazón. Tú y yo tenemos un lugar especial en el corazón de Jesús, tan así que en medio de su dolor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario. Así es que si tú tienes dudas si Jesús te puede perdonar lo que tú hiciste, déjame decirte que Él perdonó al que le escupió, Él perdonó al que lo azotó, Él perdonó al que lo vendió, al que lo entregó, al que lo negó. Él perdonó al que lo sentenció. Él perdonó a los que gritaron crucifícale. Él perdonó a los que no creyeron en Él, por ellos estaba pidiendo. Así es que yo no sé qué sea lo más malo que tú hayas hecho en tu vida, que creas que Jesús no puede perdonar. Jesús murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario, para que todas nuestras ofensas, todas nuestras deudas queden canceladas. Borrón y cuenta nueva. Pero tenemos que hacer nuestro el sacrificio de Jesús. Tenemos que valorar su primer palabra. Gracias, Señor, porque la primera palabra la dijiste por mí. Pediste por mí, rogaste por mí. Por eso dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, nuestro Salvador, quien vino y murió por nosotros. Por su sangre es que somos salvos, tú y yo. Por su sangre, por Él. Él murió en la cruz del Calvario. No hubo nadie más que murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para redimirte a ti. Solamente la sangre de Jesús es la que fue derramada por ti y por mí. Por eso dice su palabra que hay un solo camino
Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. La palabra número 2 está en Lucas 23, desde el 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro que estaba crucificado también del otro lado de nuestro Señor Jesucristo, le dijo: ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación, ni en tu misma muerte temes a tu Dios. Hoy en tiempos de COVID hay mucha gente que se encuentra o que nos hemos encontrado en esta situación. Yo me encontré en esa situación donde aún en medio de la pandemia, en medio donde veíamos mucha gente que estaba muriendo, perdiendo su vida, no importa qué tan sanos se vieran, mucha gente, instructores de gimnasio, murieron por COVID. Gente que yo conocí que se veía con mucha vida, muy sana, muy saludable, murieron por COVID. Las cifras en la televisión eran alarmantes, muchos muriendo por COVID, y aún ahí, en la misma muerte, en medio de la misma mortandad, mucha gente no teme a su Dios, no tememos a nuestro Dios. Seguimos afanados en guardar rencores, seguimos afanados en no perdonar, seguimos afanados en estar haciendo lo malo, lo que tú y yo sabemos que es malo y que no es agradable para Dios. Aún en nuestra misma muerte no tememos a nuestro Dios. Después decía este ladrón a aquel que había injuriado a nuestro Señor Jesús, le decía: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas Él ningún mal hizo. Que se note que fue lo que salva a este ladrón. Ese penitente ladrón, uno de ellos le injuriaba, le maldecía, como muchos de nosotros: ¿dónde estás, Dios? ¿Está el COVID? ¿Dónde estás? Si nos amas, ¿por qué hay COVID? Si nos amas, ¿por qué llegó el cáncer? Si nos amas, ¿por qué llega la escasez económica? Si nos amas, entonces ¿por qué yo fui rechazado, yo fui abandonado? Si nos amas, Señor, entonces dime ¿por qué a mí nadie me ama? Estamos ahí como ese ladrón, renegando y diciéndolo: si tú eres Dios, entonces sálvate a ti, sálvame a mí. Si eres Dios, acaba con el COVID. ¿Sabes algo, más persona que me escuchas? Y el otro ladrón, la otra cara de la moneda, lo que lo hace salvo es decir: a la verdad yo merezco esto, tú mereces eso, pero este justo ningún mal hizo. Lo estaba reconociendo como el Salvador. Reconocía que Él estaba en la cruz del Calvario por amor y no por ninguna otra cosa. Y tan lo reconoció que le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa sola palabra, ese solo auxilio: estoy en mi muerte, estoy en el lecho de la muerte, auxilio, Jesús, acuérdate de mí. Esa es la oración que Él quiere escuchar de nosotros. No reproches, no reniegos. Él quiere escuchar que le digamos: Señor, acuérdate de mí. Yo tengo escasez económica, acuérdate de mí, Señor. A mí me abandonaron, yo siento soledad, acuérdate de mí. Señor, tengo esta enfermedad, acuérdate de mí. El día que entendamos que las enfermedades, que la economía y que muchas de las cosas forman parte de nuestra vida, ese día que entendamos que eso es normal, que eso es algo natural, que son pruebas y no siempre son maldiciones. Son pruebas, simplemente son procesos, desiertos por los que tenemos que ser pasados. A veces la desobediencia nos lleva a eso, pero otras veces no. Otras veces simple y sencillamente son desiertos y pruebas necesarias para que nuestra fe sea aprobada, para que nosotros vayamos a los pies de Cristo. ¿Sabes cuánta gente nos acercamos a Cristo gracias a que llegó el COVID? Tú no tienes ni una idea de cuánta gente se acercó a Cristo. ¿Sabes cuántos pastores predicaban la palabra de Dios por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de todas las redes que hay?
Eran pocos, antes eran pocos, eran solo algunos. Ahora el Señor nos hizo ministrar para llegar a más gente por medio de Facebook, por medio de las redes. Tuvo que sacarnos de las iglesias para que entendamos que tenemos una misión, y que esa misión no es ir nada más y refugiarnos un grupito en la iglesia para obtener la salvación. Él nos mandó a predicar su palabra a todo lugar y a toda criatura. A todos nos mandó a eso, nos comisionó. Muchas de las cosas llegan porque son necesarias que lleguen a nuestra vida, para que entendamos lo que Jesús quiere con nosotros. Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Lo reconoció como su Salvador. Entonces Jesús le dijo la segunda palabra: de cierto te digo que hoy en el paraíso estarás conmigo. El Señor es lo que te quiere decir en esta hora, que hoy en el paraíso tú puedes estar con Él, que la prueba es necesaria, que el dolor es necesario, pero tú puedes estar en el paraíso. Él quiere tenerte en el paraíso. Solamente aguanta un poco más. Solamente no reproches, no reniegues, solo dile: acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Yo no sé por qué todos creemos que tenemos que tener una vida perfecta si ya nos acercamos a Cristo. Yo no sé por qué creemos que tiene que irnos bien. Si somos cristianos nos debe ir bien, y si nos va mal es que tenemos una falla. ¿Qué no leen la palabra del Señor? Lo que le pasó a Job, hombre recto, temeroso de Dios. Lo que le pasó a David, alguien a quien denominaba como un hombre recto, como alguien que lo amaba, el que era su principal levita. ¿Cuántas cosas pasaron por ellos? Amada persona que me escuchas, el venir a los pies de Cristo no te compra un boleto a la inmunidad. Te compra la cobertura divina, que Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que cuando tengas ese problema Él va a estar allí. Que cuando tú no tengas dinero, recursos, Él te proveerá un día a la vez. Si tú no tienes a alguien que te ame, el Señor ya te dijo ahí: de tal manera yo te amé que di a mi Hijo unigénito. Jesús te dice: de tal manera te amé que me di en la cruz del Calvario. ¿Qué más quieres? Si tu problema es una enfermedad, el Señor te dice que seremos transformados. El Señor te dice que aquí somos peregrinos, pero que hay un lugar más allá. Yo voy a preparar morada para que donde yo estoy ustedes estén. Ahí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. ¿Qué más quieres? Deja de pensar en la carne, deja de pensar en los problemas que vivimos día con día. Empieza a pensar y a visionar más allá de esta tierra, más allá de esta vida. Señor, yo te amo, aún con la escasez. Señor, yo te amo, Señor, aún con la enfermedad. Yo te amo, Señor, aún con este problema. Señor, yo te amo, aunque mi padre y mi madre me dejen. Señor, yo te amo, aunque mi esposa me deje y me haya abandonado y me haya cambiado. Yo te amo, Señor. Yo quiero estar contigo más allá. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenemos que ver de esta manera las cosas, amada persona que me escuchas. La tercera palabra en Lucas 19, versículo del 26 y 27. Dice: estando en la cruz, a María: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dice al discípulo: hijo, he ahí a tu madre. ¿Sabes tú algo? Él estaba diciendo a María: mujer, muchas gracias. Gracias porque fuiste una mujer virtuosa, fuiste una mujer obediente, fuiste una mujer que obedeció a Dios, que fuiste el instrumento por el cual fue traído el Hijo de Dios a esta tierra. Le estaba diciendo: mujer, gracias. Aquí está tu Salvador. Tú y yo sabemos que debemos de seguir a Jesús y solamente a Él debemos de honrarlo. Misma María lo honraba. María cumplió el encomiendo. José cumplió el encomiendo. Imagínate que llegue tu esposa y te diga: sabes que voy a tener un hijo y es del Espíritu Santo. Yo creo que todos dudaríamos, ¿verdad? Sin embargo, Él lo aceptó. Ellos fueron sus padres de una u otra manera, carnalmente hablando. Repito, no espiritualmente, carnalmente fueron sus padres. Nosotros debemos de tratar como cristianos de no hacer una ofensa, porque yo creo que María debe de tener un lugar especial en el cielo.
no es una diosa, no es Jesús, no es nuestra salvadora, ¿sí? Pero fue un instrumento escogido. Entonces todos los cristianos tenemos que tener un respeto para María. No nada más por estar en contienda con religiones empecemos a hablar tonterías. Tenemos que nosotros respetar que ella tuvo un lugar especial en la historia y en el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en la cruz Él le dice a Juan, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y al discípulo le dice: hijo, he ahí a tu madre. Él es tu hijo. Y a Juan, al decirle: he ahí a tu madre, le estaba diciendo: ya me voy, yo vine a cumplir la misión, tú cuídala, te la encargo. La cuarta palabra está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Esta es una de las palabras que nos están mostrando lo que yo les decía. Qué tan humano era Jesús, que Él llegó a sentir soledad, que Él llegó a sentir que Dios no estaba ahí pendiente. Capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonas? Él sentía el dolor, él estaba sintiendo lo que tú y yo sentimos cuando un clavo atraviesa nuestras manos. Él estaba sintiendo lo que se siente una corona de espinas encajadas en tu cabeza. Él estaba sintiendo el ardor que se siente después de ser azotado. Él estaba sintiendo todos los dolores carnales, porque fue hombre, porque se hizo hombre, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Qué no sentiste tú, Señor? Que yo te pueda decir: yo no puedo soportar esto. Si tú nos demostraste que se puede seguir adelante. Sentiste dolor, sentiste soledad en un cierto momento. Se cree que Dios volteó su mirada por un momento porque no toleraba. Y Jesús, siendo realmente sensible a la mirada de su Padre, dijo: ¿por qué me has abandonado? A veces parece que Dios nos abandona. Déjame decirte, Dios no te ha abandonado. Dios no me ha abandonado. Dios tiene el control. Le duele vernos sufrir. Le duele ver cómo a veces nosotros desobedecemos a su palabra. En este caso, a Jesús le dolió ver cómo obedecía. ¿Sabes por qué? Porque Él cargaba en ese momento todos los pecados de nosotros. A Jesús fue por obediencia. A ti y a mí a veces es por desobediencia, porque nosotros cargamos tantos pecados en ocasiones, que Jesús dice su palabra que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. En ese momento Dios volteó su mirada porque estaba Jesús cargando todos los pecados de nosotros. Él se sintió tan mal de ver. Imagínate, Él mismo mandó a su hijo a eso, a morir por ti, por mí. Le dolió. Por eso, si tú y yo no valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Dios realmente se incomoda, porque ¿qué más queremos si Él ya nos dio todo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra dice en San Juan 19:28, también nos habla de la humanidad de Jesús. Dice que Él sentía sed, y esa fue su quinta palabra, y dijo: tengo sed. Tengo sed. Sin embargo, en vez de agua, aquellos soldados romanos mojaron una garra y le dieron de beber vinagre, algo amargo. Tengo sed. ¿Sabes qué quería decir con eso Jesús? Te estaba diciendo: no soy un Superman, no soy inmune al dolor. Tengo sed, me he deshidratado. Me he deshidratado porque soy humano como tú y como yo. Me está doliendo todo lo que me está pasando. Tengo sed, soy humano, estoy en mi humanidad, estoy en la carne. Eso nos quiso mostrar. Si Él hubiera querido, yo estoy seguro que esos clavos ni siquiera traspasaban sus manos.
Pero Él no utilizó ningún superpoder para eso. Él quiso sentir todo el dolor, que todas nuestras cargas fueran echadas sobre Él. Él tenía que sufrir por nosotros para que nosotros fuéramos libres. La cuarta y la quinta palabra nos hablan de un Jesús muy humano, que sentía soledad, que tenía sed, que se deshidrató. La sexta palabra nos dice en San Juan 19:30, que en ese momento Jesús agachó su rostro y dijo: consumado es. Todo está consumado, le decía a su padre. He cumplido con la misión, papá. He cumplido con lo que tú me encargaste. ¿Sabes algo? A veces cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado duele. No sé por qué creemos que cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado va a ser algo totalmente que se goce. Sí, tu espíritu se gozará, pero tu carne no sé. Porque obedecer a Dios cuesta y duele. A Pablo le cortaron la cabeza porque obedeció a Dios. Amada persona que me escuchas, tenemos que entender: todo está consumado, papá. He cumplido mi misión, le dijo Jesús. Agachó su cabeza. ¿Sabes por qué? Estaba cansado, estaba agotado. Así llegaremos muchos de nosotros a cumplir nuestra misión, cansados, agotados. Pero le diremos: Señor, di hasta lo último que tenía por cumplir con el propósito que tú tenías en mi vida. Señor, quizá tú quisiste que yo fuera un predicador, alguien que predicara tu palabra, y yo no me sentía listo. Pero sabes, aún sin sentirme listo, yo fui tras tu llamado, atendí y me esforcé. Señor, quizá yo no sea el mejor cantante, pero yo atendí a tu llamado, a tu sentir, y te di ese talento que tú me prestaste para honrarte y glorificarte. Señor, quizá yo no tengo una iglesia multitudinaria, pero esos miembros que tú me diste, esos 20, 30, 50 miembros que tú me diste, yo traté de enseñarles lo más posible. Cada vez que caían, yo no los juzgué, yo corría y los levantaba y trataba de mostrarles tu amor. Señor, consumado es. Señor, quizá la enfermedad ha acabado conmigo, quizá estoy en los últimos días de mi vida, pero aquí estoy, Señor, consumado es. Yo vengo por más, por mi premio mayor, Señor. No importa lo que se haya quedado en mi carne, en lo terrenal. Yo voy por el lugar celestial. Yo voy por un lugar en tu presencia, Señor. Consumado es, Señor. Todo se ha cumplido, papá. Cumplí mi misión. La séptima palabra en Lucas 23:46 nos dice, cuando Jesús se despide de este mundo terrenal y le dice a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos estoy, papá. Cuando hemos sufrido tanto nosotros en nuestra vida, llega el momento en que no podemos más. Yo he hablado con personas, y yo he sido una persona que en su momento tuvo tan baja autoestima que no podía más. En este caso, Jesús eran sus fuerzas terrenales, era el agotamiento de haber sufrido todo ese calvario, que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es momento que tú y yo le digamos al Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. En tus manos encomiendo mi vida. Que estas 7 palabras que yo te traje el día de hoy edifiquen tu vida. Que sean palabras que se tatúen en tu corazón. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, mi carne quiere 1000 cosas, Señor, pero en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Cuando morimos, el Señor Jesús nos muestra que ahí se acaba todo lo terrenal. Lo único que nos queda es el espíritu, que será levantado. Nuestra alma será levantada al cielo. Estaba diciendo: papá, ya voy a casa. El diablo quiere condenarnos. El día que se llegue el juicio final, el diablo estará sentado como el acusador. Nuestro Dios estará sentado en el lugar del juez,
Pero nuestro Señor Jesucristo, que dio esas 7 palabras, que se hizo tan humano como tú y como yo para poder comprendernos y defendernos, Él tuvo que pasar ese diplomado de decir qué se siente ser un humano, qué se siente tanto dolor, tanta soledad. Porque Él nos estará defendiendo. Abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Por eso hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida, que es nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, ahí donde estés escuchando este audio, este video, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, muchas gracias por tus 7 palabras en la cruz del Calvario. Todo tú nos lo demostraste en esa cruz, Señor. Todo ese tormento que dice tu palabra que fuiste a sufrir por mí, dice que como oveja llevado al matadero solamente enmudecías. Yo me atrevo a pensar, Señor, que mientras caminabas, mientras te azotaban, yo estaba en tu mente, yo estaba en tu corazón. Que tú querías darme esa vida eterna, Señor, a todas las personas, toda la humanidad. Si tú eres católico, si tú eres mormón, si tú eres judío, si tú eres ateo y no crees en Dios, déjame decirte: Jesús murió por ti. Jesús te ama. Él murió por ti, Él murió por mí. Él ya pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Solo basta venir y decirle: Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo llegue ante tu presencia, Señor, cuando allá se pase lista, yo pueda decir: presente, Señor, presente, Señor, consumado es. Me dolió, Señor, no fue fácil, fallé, me caí yo no sé cuántas veces, pero esas mismas veces volví a agarrarme de tu mano y me levantaste. Te amo con todas mis fallas, Señor. Abrazo, Señor, tu sacrificio en la cruz, porque sin esa bendita cruz yo hubiese tenido que morir. La paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios por medio de Cristo Jesús es vida eterna. Gracias, Señor. Te pido por todos los que están oyendo esta palabra, toca su corazón. Toca su corazón, Señor. Que te reconozcan como su suficiente Salvador. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, Señor. Tenemos sed de ti. Que en esos momentos que nos sentamos solos, Señor, nos demos cuenta que no nos has desamparado, que no nos has olvidado, Señor, que sigues ahí. Yo no quiero enfocarme en lo material, Señor. Yo no quiero enfocarme en lo carnal. Yo quiero enfocarme en ti, Señor, en ganar un lugar en tu reino. Yo no quiero atesorar, Señor, casas, carros, coches, Señor. Si tú quieres me los darás, y si no me los das, gloria a tu nombre, Señor. Yo seguiré peleando la buena batalla. Lo único que quiero, Señor, es ese lugarcito ahí contigo en el cielo. Quiero escuchar esa palabra, Señor, cuando venga mi último día, el día que dé mi último suspiro, Señor. Quiero escucharte decir: hoy en el paraíso estarás conmigo. Como aquel penitente ladrón que tantas cosas debía que pagar. Así seré yo, Señor, aquel que te falló mucho, aquel que se cayó mucho, Señor, pero me dirás: hoy en el paraíso estarás conmigo. No cuenta nada de aquí para atrás. Él había acabado de ser juzgado a muerte. Todos sus delitos y pecados lo habían llevado a la muerte, y aún así tú le dijiste: en el paraíso estarás conmigo, porque me has reconocido como tu Salvador. Tienes que reconocerle a Jesús como tu Salvador si quieres un lugar junto a Él en el paraíso. Y, Señor, por último te digo: perdónanos, porque a veces no sabemos lo que hacemos, porque a veces juzgamos, criticamos y hablamos de nuestros hermanos, porque no sabemos lo que hacemos, porque a veces fallamos deliberadamente sabiendo que esto y que lo otro es pecado. Vamos y lo hacemos, Señor, sabiendo que es pecado, pero no sabemos cuánto dolor te estamos causando. No sabemos cuántos pasos estamos dando atrás y retrocediendo a lo que tú ya nos tenías encaminado, Señor. Porque no sabemos lo que hacemos cuando usamos los talentos que tú nos diste para nuestro propio beneficio, antes que para tu propósito, que es traer almas a tus pies, Señor. Porque nos queremos sentir artistas o líderes antes que tus hijos y tus siervos. Perdónanos, Padre.
Dios te bendiga, amada persona que me escuchas. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo.